Marta Sediel. Pensar en Marta Sediel es pensar en el Estado y en su defensa. Cuando nos referimos a la doctora Marta Sediel, la princesa, como con cariño le llamo, únicamente podemos referirnos a ella como la personificación de la defensa de lo público. Marta dedicó su vida profesional y personal a defender el Estado de Derecho, a defender lo que para ella solo constituía el único propósito que tuvo en su carrera: defender las instituciones, defender al Estado, defender los intereses del Estado y asegurarse de transmitir a sus alumnos y a quienes tuvimos la oportunidad de siempre luchar a su lado, de una orilla o de otra, en la defensa de lo público. Pensar en lo público, siempre dijo Marta, pensar en lo público es pensar en la defensa del Estado de Derecho, pensar en la decencia de aquellos que nos dedicamos a esta profesión. Fueron sus baluartes, fue su guía y fue su meta. Hablar de la doctora Susa es hablar de un universo. Es mentora, líder, amiga, maestra de muchos que tuvimos la fortuna de encontrarla en el camino. Es jurista, es luz, exigente como profe y atrapó ejércitos en el gusto por el derecho público y la contratación estatal y por su ejercicio efectivo, brillante y pulcro. Como jefe, una líder inspiradora, como ejemplo empático, riguroso, sin perder de vista las necesidades humanas de su equipo. Auténtica como pocas, disciplinada, positiva, jurista y de valores inquebrantables. Como amiga de corazón, generosa, capaz de escuchar y sobre todo de darle importancia a cada confidencia, íntima, discreta, sabia y sobre todo de fiar. Espléndida con su tiempo, fácil con su cariño. Como madre, amor incondicional, puerto seguro y faro refulgente. Como jurista, maravillosa, sabia, profunda, estudiosa, se desempeñó disciplinadamente como nadie, con justeza en el servicio público. Fue procuradora, viceprocuradora general de la Nación, por cierto, la primera mujer abriéndonos el camino a muchas mujeres. También fue de las primeras mujeres en desempeñarse en el Consejo de Estado, en la Sala de Consulta y Servicio Civil. Gran árbitro, gran litigante, magnífica y acertada consultora. Todos llegábamos allá, incluso cuando no fuéramos sus clientes, a buscar su consejo, su cariño y su abrigo. Todo esto ha sido para mí la doctora Susa y para muchos que nos ha marcado en todos los sentidos de la vida. No tengo nada más que decir, sino gracias por mí y por tantas personas que hoy quieren abrazarla y expresarle su cariño infinito y su amor incondicional.
En primer lugar, quiero agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje y especialmente al doctor Juan Pablo Cárdenas por organizar este lindo homenaje para reconocer a quienes han jugado un papel fundamental en el desarrollo del arbitraje en Colombia, entre ellos mi mamá, la doctora María Cristina Morales. Claramente, la trayectoria de mi mamá ha enriquecido la práctica del arbitraje. Para los que no saben, ella empezó como secretaria y prácticamente le tocó ir inventando la gestión secretarial. Gracias a ella tenemos la estructura que hoy en día usamos la gran mayoría de nosotros en las actas de las audiencias, incluyendo el informe secretarial que comunica lo sucedido entre una audiencia y otro. Como árbitro, pues sin duda ha dejado una huella importante gracias a su dedicación y honestidad y ha sido un claro ejemplo de compromiso con las partes, así como con sus coárbitros. Si algo me ha enseñado mi mamá es que las partes nombran a los árbitros para que les resuelvan sus conflictos y no para que redacten largos tratados de derecho, por lo que su labor se ha centrado en el estudio profundo de cada uno de los expedientes a su cargo, teniendo como finalidad siempre encontrar la verdad y alcanzar la justicia con fundamento en la prueba. Cuando mi mamá se enteró de este homenaje, preguntó, pero ¿por qué a mí? Y aunque para ella no es evidente, creo que para todos nosotros es clara la importancia de su labor en el fortalecimiento del arbitraje. Cabe recordar, aunque sé que a ella no le va a gustar que yo diga esto, que ella fue elegida como mejor árbitro junto con el doctor Juan Pablo Cárdenas en el año 2023 por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por otra parte, quisiera también destacar su contribución no solo en el ámbito del arbitraje, sino también en el del derecho procesal, pues con su dedicación a la docencia por más de 30 años, ella ha formado a muchos abogados que hoy litigan con éxito en las diferentes esferas del derecho, siendo muy frecuente que tanto exalumnos como colegas le manifiesten su agradecimiento y admiración cuando se la encuentran en la calle. Finalmente, creo que debo resaltar la claridad que tuvo mi mamá desde muy joven de querer estudiar y ser profesional en una época en que la mayoría de mujeres se quedaban en la casa, lo cual logró con determinación y mucho esfuerzo, pues entró a la universidad ya casada y con dos hijas chiquitas. Y lo más importante, logró crear su propia identidad superando la sombra de mi abuelo, el doctor Hernando Morales Molina. Bueno, y no puedo terminar estas palabras sin contarles que la mayor beneficiada, obviamente, de la carrera exitosa de mi mamá he sido yo, pues he tenido el privilegio de contar con ella en el día a día de mi trabajo, consultándole y aprendiendo todo el tiempo de ella. Muchas gracias. Cuando me pidieron que grabara este video sobre la doctora Consuelo, fueron tres las palabras que vinieron a mi mente: dignidad, sencillez y firmeza. Por descontada, doy su inteligencia y su trayectoria académica y profesional, porque en el mundo del arbitraje muchos poseen esas cualidades, pero lo que ha hecho de ella diferente y pionera son aquellos méritos que no son fáciles de combinar. Digo dignidad porque califica para todas las acepciones de la RAE sobre la palabra, que se comporta con decoro y se merece respeto, que representa empleo honorífico y de autoridad, que representa excelencia y realce. Pero esa dignidad, acompañada de sencillez, la hace más valiosa. La doctora Consuelo fue la primera decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la primera secretaria general de la institución, la primera presidente del Consejo de Estado y la primera presidente de la Corte Arbitral. Y nunca ha hecho alarde de ello, a pesar de lo que representa en el camino que nos abrió a las mujeres en este campo. Y no lo reivindica como tal porque ha creído que no fue producto de la ley de cuotas, sino de su propio esfuerzo y dedicación. Tal vez su herencia española y la formación que recibió la dotó de carácter y de coherencia en sus principios y en sus convicciones, en sus lealtades y en sus amistades. Sus actuaciones siempre han sido sólidas y en una sola línea de pensamiento, la rectitud. Con ella no quedan dudas sobre sus afectos o sus opiniones. Discretamente las sabe expresar y manifestar, porque con ella no se anda con medias tintas.
cualidad que es invaluable en un juez. Estas cualidades la han acompañado en su recorrido, que es un conjunto de su experiencia académica y del ejercicio de su profesión desde el servicio público hasta el arbitraje de casos importantes de contratación administrativa. Igualmente valioso ha sido su aporte a la academia. Ha formado generaciones enteras de alumnos en distintas facultades y quienes tuvimos la suerte de ser sus alumnos, la recordamos con agradecimiento por su rigor. Creo yo que así la recuerdan incluso quienes no obtuvieron un gran resultado en su nota, porque con ella nunca fue fácil. Todas esas cualidades las ha transmitido además al arbitraje, donde ha sido árbitro desde la fundación del centro, sin nunca una tacha a su conducta. Su aporte, entonces, nada más y nada menos, es el ejercicio de la tarea con conocimiento y capacidad, dignidad, sencillez y firmeza. Pocos como ella pueden dar ese testimonio de vida que es ejemplar. Y concluyo que los demás homenajeados hoy comparten con ella todos esos merecimientos. En una pequeña ciudad costera, ubicada en una de las bahías más lindas de América, se hallaba una casa con la placa Litografía Bonivento. Todos sabían que Bonivento era un apellido de origen italiano, fruto de la migración europea. Sin embargo, para sus portadores, sus raíces yacen en la cultura guayú, por ser gente de arena, sol y viento. De esa casa, de esos ancestros, nació José Alejandro Bonivento Fernández. Niño travieso, desde siempre su pasión por el fútbol estuvo presente, deporte que practicó hasta que alcanzó la edad suficiente para darse cuenta de que su verdadero talento eran las ciencias humanas. Joven inquieto, imbuido en la lectura, los paseos por la playa y la tranquilidad de la brisa marina, placeres que se mantienen y que resumen sus vacaciones, las que, coincidencialmente, corresponden a las de vacancia judicial. Universitario activo, llegó a la Universidad Nacional de Colombia a mediados de la década de los 50 y desde siempre cuestionó la pasividad, la pereza, la indolencia, la displicencia y la tibieza. De allí que hiciera parte de los movimientos estudiantiles, llegando a ser presidente del Consejo Estudiantil y del Consejo Superior Universitario. Buen político, en el mejor sentido de la palabra. Su deseo de servir no conoce obstáculos. De naturaleza conciliadora, es un mediador innato. De naturaleza social, se acerca fácil a las personas. De naturaleza afable, es empático y cariñoso, pero también crítico. Siempre encuentra oportunidades de mejora. De esencia ética. Su nombre es sinónimo de rectitud y probidad, al punto que nunca le ha sido infiel a su gran equipo, el Unión Magdalena. Esposo ejemplar, casado con la discreta e incondicional Ligia, quien lo acompañó, impulsó, en una palabra, lo amó incondicionalmente, hasta que decidió apagarse, como él mismo lo dice. Perder a su gran amor ha sido el reto más grande vivido, por encima incluso de los difíciles momentos de la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Padre de 3 hijos, abuelo de 7 nietos, la mayoría de ellos abogados. Eduardo J. Couture diría que Bonivento es un buen abogado, pues ama y ha amado su profesión. Como le dicen sus nietos y reproducen sus hijos, contrasta con sus casi 1,85 metros de altura y los rasgos curtidos por los años de deberes cumplidos. Jurista excelso, abogado de la Nacional, especialista en economía colombiana del Rosario, avanzado estudiante del ilustre Arturo Valencia Sea, profesor de contratos por más de 40 años, doctor honoris causa, profesor emérito, docente excepcional, autor de un libro que ha actualizado para sus estudiantes con más de 20 ediciones. Litigante reconocido, juez incansable y comprometido con la justicia, magistrado entregado al país y en la búsqueda de la justicia real.
árbitro decidido y comprometido con el arbitraje. Impulsó el Centro de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Bogotá, invitó a importantes juristas para que integraran las listas, fue agente activo dentro del mismo, revisor de sus reglamentos e integrante de la Corte de Arbitraje. Debo decir que José Alejandro Nieto Fernández es un verdadero maestro. Para mí es mi verdadero maestro, pues no obstante sus importantes dignidades, alcanzando incluso la presidencia de las más grandes corporaciones del país, el reconocimiento nacional y la sabiduría que lo acompaña, sigue siendo el mismo niño, joven, estudiante, esposo, padre, abogado, juez y árbitro, que ha sido caracterizado por su amabilidad, servicio, afectuosidad y entrega al bien común. Gracias. El doctor Gilberto Peña es digno de este y de todo homenaje que se le haga. Quienes hemos tenido el privilegio de estar a su lado, caracterizamos al doctor Peña como un hombre de familia, de fe, íntegro, culto, generoso, entre otras calidades personales. En lo jurídico, que es de lo que me han pedido que hable, el doctor Peña es, en su origen, un hombre de formación en derecho privado, con hacendado conocimiento en el derecho comercial, en títulos, valores, en procedimientos mercantiles y en la agencia comercial, respecto de la cual dice con gratitud, comillas, nos ha dado de comer a muchos. Además de su conocimiento del derecho privado, el dominio del derecho probatorio, del derecho procesal y la práctica eminente de la docencia lo encumbraron en el arbitraje, en donde ha tenido a cargo asuntos relacionados con el derecho comercial, la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y, por supuesto, el contrato de fiducia al que el doctor Peña le achaca un severo percance de salud que le afectó el órgano más importante que tiene, su enorme corazón. Su disciplina y su rigor lo llevaron a tener trascendentales responsabilidades en el derecho administrativo y en la contratación estatal, materias en las que resultó aventajado probablemente por contar con una tutora entrañable en la propia alcoba nupcial. Además de las providencias de variada índole que ha producido, el aporte del doctor Peña al arbitraje es su carácter y su respetabilidad. Su desempeño en el arbitraje está marcado, entre otros, por esos atributos. El doctor Peña ha reflejado en su trabajo arbitral las características de su práctica jurídica y ha hecho del arbitraje un mecanismo útil, justo, eficaz y respetable, como ha sido su talante en la vida. ¿O acaso alguno se ha atrevido a no tomar en serio un tribunal en el que esté el doctor Peña? Porque su manejo de los tribunales es siempre con rigor y con firmeza, apoyado en la fuerza moral que tiene la autoridad y que lo hacen un hombre respetable. Como muestra de ese respeto por las partes, el doctor Peña sostiene que el laudo no solamente debe resolver, sino convencer, de suerte que exponga con solvencia las razones por las cuales se adopta una decisión. Siempre con profundidad y mesura. Nada de citas extensas e impertinentes, porque según el doctor Peña, comillas, el laudo no es el escenario para que los árbitros presuman de lo extensa que es su biblioteca ni de cuántos idiomas hablan. Los tribunales deben actuar con firmeza y decisión. El temor no puede ser motivo para no decidir o para soslayar responsabilidades. Hay que actuar con apego a la ley, pero con determinación. Según el doctor Peña, comillas, el mundo jurídico está lleno de nulidades que a nadie le interesa que se declaren. Larga y buena vida para usted, mi querido doctor Peña.
buenas tardes. Quiero agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje, a su presidente, el doctor Juan Pablo Cárdenas, y a todo el comité directivo, este reconocimiento que hoy se hace, entre otros, a Hernán Fabio López Blanco, mi padre, quien se suma al de otras maravillosas personas cuyos aportes han sido decisivos para el desarrollo y consolidación del mecanismo. Refiriéndome a Hernán Fabio López, quisiera destacar su participación en la comisión redactora de lo que sería la Ley 1563 de 2012 como integrante de la subcomisión en arbitraje nacional. Como experto procesalista, aportó su vasta experiencia en derecho procesal para modernizar el régimen arbitral colombiano, contribuyó a la estructuración de un procedimiento arbitral interno claro, dotándolo de una secuencia y etapas inspiradas en lo que sería el Código General del Proceso. Fortaleció la intervención de los terceros y otras partes que en el proceso arbitral estaba desdibujada, era confusa y no tenía un carácter vinculante. Defendió, y hasta el día de hoy lo hace, el carácter unisustancial del proceso arbitral y la naturaleza extraordinaria del recurso de anulación que determina que, salvo contadas excepciones, el laudo arbitral, una vez proferido y en firme, no puede ser suspendido por ningún recurso extraordinario. Abogó por esa facultad de los árbitros tan importante de poder decretar medidas cautelares en los mismos términos que los jueces en los procesos declarativos, convirtiendo el arbitraje y su proceso en una tutela efectiva para los derechos, y apoyó sobre todo todas esas modificaciones tendientes a robustecer la imparcialidad de los árbitros. A partir de que se expidió la Ley 1563 de 2012, participó en diversos escenarios de discusión y socialización del estatuto y ha escrito manuales, libros y documentos que a la fecha continúan siendo doctrina obligada en la guía interpretativa tan importante de este mecanismo. Y finalmente, por encima de todas estas contribuciones jurídicas y académicas, yo quiero destacar sus condiciones personales, sus colegas, sus amigos, quienes han trabajado con él en calidad de árbitros, secretarios y abogados de contraparte, siempre han destacado su sencillez, su humildad, su capacidad siempre para buscar soluciones prácticas, pero con la profundidad conceptual necesaria, y sobre todo esa coherencia entre lo que ha escrito y lo que practica. Y por encima de todo esto, su buen humor. Como hija, quiero agradecer haber contado y seguir contando con todas las enseñanzas de que considero un gran maestro. Muchísimas gracias. Jorge Suescún Melo, además de un excelente abogado, es un maravilloso padre, esposo, abuelo, miembro de familia y ciudadano, quien con disciplina, trabajo, esfuerzo, constancia, dedicación y ejemplo ha construido una muy destacada carrera y ha influido muy positivamente en todos aquellos quienes lo rodean. Desde que comencé a estudiar Derecho en la universidad pude comprender la importante contribución de mi papá al arbitraje y al derecho en general. Sus libros y laudos han sido utilizados en distintas materias a lo largo de la carrera para que múltiples generaciones de estudiantes de diversas universidades comprendan instituciones jurídicas propias de las obligaciones, de la responsabilidad civil y de los contratos. Por citar algunos ejemplos de lectura obligatoria, era en la Universidad de los Andes, de donde me gradué, el laudo entre Cabelía y la Flota Mercante Gran Colombiana, un caso emblemático en materia de agencia comercial. Estudiamos los laudos de Inurbe contra Fidoagraria y el de la Beneficencia de Cundinamarca, en los que por primera vez en Colombia se aplicaron los deberes secundarios de conducta a los profesionales. Después de graduarme, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con él. A los pocos meses de iniciar labores, viví de primera mano una experiencia que refleja la calidad de ser humano y de profesional que es mi papá. Un banco internacional europeo lo contrató para que iniciara un arbitraje muy grande. Pese a que el cliente estaba decidido a adelantar el arbitraje, él envió un concepto señalando que no recomendaba demandar.
A los pocos días, estando yo junto a él, lo llamó el CEO internacional del banco a felicitarlo por su integridad y a reconocerlo porque era la primera vez que un abogado en el mundo le decía que no a un caso que el banco quería iniciar. Pude ver cómo mi papá lideró exitosamente la representación de Bancolombia en los tres arbitrajes que se llevaron a cabo con Jaime Gilinski, los cuales en su momento habían sido los arbitrajes comerciales más cuantiosos que había habido en Colombia y en los que se llevó a cabo la primera acción de grupo a través de arbitraje en Colombia. Recuerdo una anécdota que denota la alta estima en que lo tienen sus colegas y clientes. Cuando se estaba constituyendo uno de los tribunales arbitrales de Bancolombia, hablando de posibles árbitros, un socio de una firma en Nueva York sugirió que se debería escoger un árbitro como Jorge Suescún, a lo cual respondieron los clientes y demás abogados asistentes a la reunión que precisamente ese era el problema, que no había otro abogado en Colombia que tuviera las mismas calidades profesionales y personales que el doctor Jorge. Además de su exitosa labor como apoderado en arbitrajes, mi padre ha tenido una maravillosa carrera como árbitro, habiendo participado en más de 200 arbitrajes, muchos de ellos muy cuantiosos y complejos, los cuales incluyen todo tipo de disputas. Ha tenido una destacada trayectoria en arbitrajes internacionales, incluyendo sedes y leyes en múltiples jurisdicciones de América y Europa. Llama, por ejemplo, la atención por su complejidad y cuantía y por la importancia para el país el arbitraje relativo a la construcción del Metro de Medellín, en el que fue coárbitro. Muy famoso es el caso de Comisa contra Pemex, en el que fue presidente del tribunal, el cual ha sido muy citado y discutido alrededor del mundo, puesto que es uno de los pocos casos que, habiendo sido anulado en la sede en México, fue reconocido en otra jurisdicción, que en este caso fue Nueva York. Conozco a mi papá y sé que en este momento, con su característica sencillez, estará pensando que lo que he dicho es producto únicamente del profundo amor y admiración que le tengo. Si bien él sabe todo lo que lo quiero y lo admiro, lo hasta aquí dicho, además de objetivo, es compartido por muchas de las personas que han trabajado y convivido con él. Todos coincidimos en que don Jorge es un ser humano ejemplar y un extraordinario profesional que con disciplina, constancia, trabajo, esfuerzo y dedicación ha contribuido al derecho y al arbitraje, pero particularmente a todos aquellos que tenemos la fortuna de estar a su alrededor. Muchas gracias. Fue allá por el año 82, recién graduado y cuando empezaba mis primeros pinitos en el ejercicio profesional, cuando recibí la invitación de Nicolás a unirme al proyecto profesional que quería emprender en compañía de nuestros muy queridos amigos del alma, Manuel Leal, José Francisco Chalela y Daniel Mazuera. Ellos sobrepasando las más profundas e irreconciliables diferencias en los afectos deportivos que nos separan a Nicolás y a mí con José Francisco y que no ha sido posible superar ni aún con la ayuda arbitral. ¿Cómo podíamos nosotros, santafereños de pura cepa, unirnos a un confeso hincha de los millonarios? A pesar de lo anterior, fue así como hace más de 40 años emprendimos, con todo y el hincha azul, una aventura que no ha terminado y que ha mantenido viva no solo nuestra relación de hermandad, solidaridad, amistad, que va más allá de la relación familiar, sino también y especialmente nuestro compromiso profesional. Fue entonces cuando descubrí en Nicolás a un profesional íntegro y comprometido con los intereses que se le encargaban, esmerado y cuidadoso en las tareas y riguroso en la guarda de los más caros principios éticos. Una persona particularmente exigente con el trabajo en procura de la excelencia. Así se ha mantenido hasta el día de hoy. Por esa época ya le rondaba a Nicolás el tema del arbitraje y particularmente el internacional, absolutamente desconocido para nuestro medio que, en esta materia y para esos años, seguíamos teniendo como única referencia el Código de Procedimiento Civil y algunas decisiones previas. Nacía por esos años el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. A partir de esas inquietudes es donde se encuentra el aporte de Nicolás a estos 45 años de inmenso desarrollo del arbitraje en Colombia. Nos mostró que en materia de arbitraje internacional, de especial relevancia para Colombia que empezaba su tránsito a la globalización, era posible participar y resolver las controversias más allá de nuestra parroquia. Nos enseñó que era posible servirnos de herramientas diferentes de nuestras reglas y ser parte de la solución de todos ellos.
De allí que con sobrados méritos Nicolás goce de un merecido prestigio en foros tan importantes como la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, donde ha participado en múltiples tribunales de arbitramiento. Igual ocurrió a nivel nacional, donde Nicolás, además de haber participado en diversos arbitrajes domésticos de relevancia, fue factor de reconocida importancia en la preparación del capítulo que regula el arbitraje internacional en Colombia. He sido fiel testigo de la dedicación de Nicolás por innovar en las soluciones arbitrales. El homenaje que hoy rinde el Comité Colombiano de Arbitraje a Nicolás y a otros ilustres juristas de este país es un merecidísimo reconocimiento a la trayectoria y vida de quienes han entregado su ejercicio profesional a la más noble de las tareas, la de impartir justicia. Felicitaciones y de nuevo mi admiración y agradecimiento. Por definición, el arbitraje es la administración de justicia por parte de particulares investidos transitoriamente de esa función. Entonces, por medio del arbitraje se le confía a ciertos particulares una de las principales tareas de una sociedad, que es administrar justicia. Y eso requiere que se haga con el mismo compromiso con que lo haría un juez, con sentido del deber, con imparcialidad, con verticalidad, con transparencia, con justicia. Y yo creo que eso es lo que representa Juan Carlos Esguerra. Yo creo que él siempre ha tenido un alma de juez y una vocación por la justicia. Y así lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Lo ha demostrado cuando es árbitro de tribunal, cuando es un abogado litigante en un tribunal, pero también lo ha hecho siendo abogado en sus más de 30, 40 años de experiencia profesional. También lo demuestra como profesor, eso es lo que él enseña y también es lo que ha hecho como servidor público. Entonces, creo que ese ejemplo es el que ha permitido que quienes hemos tenido la fortuna de ser sus asociados o personas que lo hemos visto ejercer la profesión, quienes hemos sido sus alumnos o quienes hoy somos practicantes del arbitraje y hemos visto su ejemplo al momento de ejercer el derecho en los arbitrajes, que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad y que esa inmensa responsabilidad se tiene que ejercer también con todas las características que tiene un juez, o que al final, como lo resume muy bien el alma de la toga, que todas nuestras actuaciones deben estar cimentadas en la rectitud de la conciencia. Entonces, me sumo yo al homenaje que le está haciendo el Comité Colombiano de Arbitraje a Juan Carlos Esguerra. Me sumo a las felicitaciones que están haciendo a Juan Carlos Esguerra por una vida al servicio de la justicia. Hablar de la relación que ha tenido mi papá, Carlos Esteban Jaramillo, con el arbitraje me trae a la mente diferentes anécdotas, diferentes temas puntuales que quisiera compartir con ustedes y que por obvias razones de tiempo no lo puedo hacer. Entonces quisiera referirme a una de ellas en particular. Muchos de ustedes que seguramente lo conocerán sabrán también que él es una persona que siempre ha tenido la función judicial como su mayor meta y a su vez como su mayor orgullo. Él pues hizo prácticamente toda la carrera judicial, empezando juez civil municipal, apenas se graduó de la universidad y terminando como magistrado en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente el arbitraje, sobre todo, le ha permitido a él seguir desempeñando esa función, que creo, como les digo, que es su mayor satisfacción y por eso creo que su gratitud con el arbitraje es toda. Eh, yo pues que he tenido la fortuna también de vincularme al arbitraje hace ya unos años,
he tenido obviamente la compañía del siempre, el consejo del siempre, y algo que me ha dicho recurrentemente es que la base del arbitraje tiene que ser la confianza. La confianza, por una parte del Estado, que le encomienda a los árbitros una función tan importante como la de impartir justicia, la confianza que depositan los centros de arbitraje en las personas que conforman sus listas, pero tal vez lo más importante, la confianza de las partes, de quienes designan a los árbitros y les encomiendan esa importante labor de resolver un conflicto que con seguridad para ellas será muy importante. Y precisamente para ahorrar esa confianza es que su principal enseñanza para mí, creo, ha sido que al desempeñar sobre todo la función arbitral, hay que hacerlo con compromiso, con juicio, con disciplina, pero sobre todo con rectitud. Y creo que ese para mí, pues como les digo, ha sido la mayor enseñanza y creo que a su vez es la principal contribución que él le ha podido dejar al arbitraje. Quiero aprovechar simplemente para cerrar la oportunidad para agradecerle al Comité Colombiano de Arbitraje, a sus directivas, porque realmente este homenaje él lo siente en el alma, nosotros como su familia también, porque sabemos lo importante que ha sido para él esta institución, sabemos lo mucho que valora y respeta a las personas que conforman el comité, entonces realmente todo nuestro agradecimiento a todos ustedes. Mil y mil gracias. Es para mí un verdadero honor y además un placer hacer parte de este homenaje al excelso y fino jurista Jorge Santos Ballesteros, abogado javeriano, profesor de dicha universidad y formador de varias generaciones de juristas, litigante por muchos años, exmagistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, exitoso casacionista y desde luego árbitro destacado desde hace varios años. Abro comillas. La necesidad de conservar el equilibrio estable de los derechos y de los intereses de las personas en su vida en comunidad se ha considerado la finalidad propia de la responsabilidad civil, cierro comillas. Esta corta frase, con la que inicia el profesor Santos Ballesteros, su ya reconocida obra Responsabilidad Civil, consultada y, por qué no decirlo, disfrutada por todos, no solamente refleja el fundamento del derecho de daños, sino que denota el espíritu de equidad y justicia que ha permeado no solamente el ejercicio profesional, sino en general la vida de Jorge. En su desempeño como árbitro se ha destacado precisamente por el sentido de justicia, por la estricta aplicación de los principios generales del derecho, por la correcta interpretación de la ley sustancial y por el exhaustivo examen y valoración de los medios de prueba. En todas las decisiones arbitrales en las que ha intervenido el profesor Santos Ballesteros, se observa precisamente lo que él mismo destaca en el primer párrafo de su obra: equilibrio y justicia. En consecuencia, este homenaje de parte del Comité Colombiano de Arbitraje es más que merecido por su labor como destacado y reconocido árbitro, a lo cual debo agregar algo que no todos recuerdan, y son sus valiosos aportes en la redacción del decreto 2651 de 1991, que ajustó en su momento varias normas procesales para hacer del arbitral un trámite más ágil y ponerlo a tono con los principios y valores de en ese momento nueva Constitución Política de 1991. De parte de sus colegas, alumnos, amigos y familiares, quiero expresar mi alegría por este homenaje y desde luego manifestar el inmenso orgullo que para todos nosotros representa haber compartido con Jorge en distintos escenarios, en los que no solamente brillan sus calidades como jurista y árbitro, sino como persona honesta, culta e íntegra, con un inigualable sentido del humor
propio de los que gozan de sobrada inteligencia. Los que conocen a Jorge saben que ser un gran jurista es apenas una de sus facetas. Sus conocimientos de música, literatura e historia son abundantes y enriquecedores para quienes hemos tenido el privilegio de escuchar algo de ellos. Enhorabuena, Jorge. Felicitaciones. Mi lado favorito de la vida profesional del hoy homenajeado es, sin duda alguna, su dedicación de más de 40 años como profesor, tratadista del derecho y experto en arbitraje. Del derecho procesal, para ser exactos, pero eso no ha evitado que riegue su luz sobre tantas otras esquinas de nuestro ordenamiento. Su vocación académica es tal vez la única dedicación profesional que jamás ha suspendido desde que se hizo abogado en 1974 en su amado externado de Colombia. Creo que el del académico también es el sombrero que más le gusta a él, porque lo ha hecho partícipe de la transformadora experiencia de ser profesor, una de sus pulsiones más persistentes. Ya son varias generaciones de abogados y abogadas y en distintas facultades que recuerdan con cariño y algo de terror las clases del profesor Bejarano. Su libro, ahora en la 11ª edición, se encuentra en los despachos judiciales y en los centros de arbitraje de los lugares más recónditos de este país y son una lección de paz para esta tierra convulsionada. Hoy celebramos al litigante y al docente que ha dedicado casi medio siglo a nosotros, sus estudiantes, sus pupilos, a la administración de justicia, tanto la justicia ordinaria como la arbitral. Por su interés en la justicia de nuestro país, en sus instituciones, en confrontar sus injusticias y en compartir con nosotros las conclusiones de esas batallas. Todos los que hoy venimos a celebrarte, damos fe de tu entrega a esta ardua y hermosa profesión, a pensar en lo que implica ser abogado en Colombia y en qué hacer con esa responsabilidad. Y no se me escapa la cursilería o ridiculez, o ambas, de estar acá homenajeando a mi papá, pero este nuevo homenajeado lo amerita. Me amparo en esa licencia para decirte gracias por tantas lecciones de rectitud, de carácter, de arbitraje y de derecho. Hablar de Rafael Bernal es hablar de arbitraje en Colombia y arbitraje en Latinoamérica. Rafael es una persona que me da totalmente desprendida, generosa, dedicó toda su vida a trabajar por la visión que él siempre ha tenido de que el arbitraje debe ser el método por excelencia para resolver conflictos empresariales. Cuando uno sale de Bogotá a otras ciudades en Colombia o a otros países en el mundo y habla con personas que están vinculadas al arbitraje por ser árbitros, apoderados de partes, secretarios o miembros de instituciones arbitrales, siempre hay alguna referencia a Rafael. Rafael es para muchos de ellos su gran mentor o la primera persona, digamos, que les habló del arbitraje y que les compartió esa visión. Rafael fue quien, de la mano de organizaciones internacionales, viajó a muchos países para poner los primeros granitos de lo que hoy son las leyes de arbitraje modernas y de lo que hoy es el sistema arbitral contemporáneo. En lo personal, para mí, Rafael, pues es mi primer gran maestro, es la primera persona que me habló de esto, que me dio la mano, que creyó en mí, que con esa generosidad y esa sonrisa infinita y tan cálida que lo caracteriza, me mostró y me enseñó de la mano qué era esto en lo que él creía y qué era el arbitraje y qué debía ser el arbitraje. Preparando esta charla me encontré con mi personal statement cuando fui admitido a la Universidad de Nueva York y que escribí por allá en el año 2011.
Y quiero leerlo porque creo que esas palabras reflejan quién es Rafael, cuál es su visión y reflejan sobre todo lo que debe ser el arbitraje aún hoy en día. Mi personal statement decía, en América Latina el arbitraje y los abogados en este campo son vistos como un grupo selectivo, cerrado y raro. De hecho, esta fue la impresión que tuve cuando oí hablar por primera vez del arbitraje durante mi segundo año en la Facultad de Derecho. Afortunadamente, unos meses después conocí a Rafael Bernal, un excelente abogado y aún mejor persona, quien me compartió lo que él siempre ha creído. El arbitraje debe ser un procedimiento flexible, disponible para todos, cuyo fin debe ser lograr una decisión altamente especializada, justa y rápida que ponga fin a cualquier disputa entre las partes y que tenga un impacto en la sociedad, pues evita que los conflictos escalen y ayuda a que las relaciones comerciales se mantengan sanas. Esta es la visión que he tenido desde entonces, una visión que desde ese momento he intentado compartir. Rafael, este homenaje creo que es más que merecido y que estábamos en mora de hacértelo. Te quiero agradecer en nombre de toda la comunidad arbitral colombiana por todo lo que has hecho por el arbitraje. En mi nombre personal, gracias Rafael, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por creer en mí. Te quiero muchísimo, Rafael, y espero que disfrutes este homenaje tan merecido. Un abrazo. Eduardo Zuleta ha sido una persona fundamental para la práctica y el desarrollo del arbitraje internacional en Colombia y en el mundo. Como abogado, como árbitro, como líder de organización internacional y como mentor de una generación de abogados, es una persona que ha dejado un impacto que debe destacarse. Como abogado, yo resaltaría su tarea en la promoción de las convenciones internacionales y de los tratados internacionales en materia de arbitraje internacional. Gracias a la tarea que desarrolló como abogado, los jueces colombianos pudieron aplicar debidamente la Convención de Nueva York y adoptaron argumentos que él trajo a este país para que el arbitraje internacional pudiera promoverse y desarrollarse debidamente según las tendencias internacionales. Como árbitro es una persona que creo que ejemplifica la función de arbitrar. Gracias a su ecuanimidad y criterio, es una persona reconocida a nivel internacional que ha tenido la oportunidad de actuar como árbitro en controversias de una alta sensibilidad política, desde las disputas que involucran la Carta de la Energía en España hasta arbitrajes que se relacionan con la invasión de Rusia a Crimea, asimismo casos relativos a la deuda soberana griega. Eduardo es una persona que ha sido confiable, que representa lo mejor de la función de arbitrar y así se lo reconocen sus colegas en todas las jurisdicciones. Como líder de organización internacional, su tarea fue fundamental en promover un reglamento de arbitraje que fuera más eficaz y rápido. Su tarea dentro de la Cámara de Comercio Internacional como vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje y su tarea como presidente del Comité de Arbitraje de la International Bar Association hacen que hoy en día sea una persona que haya promovido reglas para las buenas prácticas en materia de arbitraje internacional. Destaco en particular las directrices sobre representación de parte que contaron con su impronta y su insignia y que son hoy una de esas guías y de esos avances que sin duda alguna están marcando la pauta en materia de arbitraje internacional. Y finalmente destacaría su rol como mentor. Es una persona que ha sido una guía, un líder y un ejemplo para muchos. Muchos hemos pasado y hemos tenido la fortuna de trabajar con él. Y me honra ser un representante de toda esa generación que ha tenido la oportunidad de beneficiarse de sus conocimientos y de su experiencia. Y por eso, en nombre de todos, simplemente puedo decir gracias, Eduardo. Ha sido siempre un privilegio estar con usted.